Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 3. Estamos en nuestro primer encuentro para el aprendizaje y pues estoy a la espera de que se pueda conectar alguno de los estudiantes, pero voy a empezar a revisar el material ya que esta sesión se va a quedar grabada por si alguien no puede ingresar en tiempo real, pueda ver esta grabación de forma pues asíncrona, ¿no? Bien. Vamos a empezar. Entonces, nos encontramos en la sesión 1 del módulo 3, en nuestra primera semana de trabajo. Nuestro módulo se titula El lenguaje en relación con el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Denme un segundito, voy a cerrar la puerta. Listo, es solamente para disminuir un poquito el ruido. Es un poquito para disminuir únicamente el ruido ambiental. Bueno. Pues este es nuestro orden del día que vamos a estar revisando. Voy a empezar con la presentación de una servidora para con ustedes, para que me conozcan un poquito más. Voy a revisar la dinámica de trabajo que seguramente ustedes ya tienen pues más o menos bien manejada. Vamos a revisar las primeras acciones que se sugieren en el módulo, así como pues si no se presentan dudas, algunas recomendaciones para la elaboración de las actividades integradoras. Bien, pues mi nombre es Rosario Evangelina Granjeno Trejo, soy licenciada en psicología, cuento con posgrados en peritaje psicológico, salud mental, docencia en línea. Estoy en un proceso de certificación en educación, cuento con maestría en educación y pues la verdad es que me gusta mucho estudiar, por eso me la paso en cursitos y en actualizaciones, porque me gusta mucho, me motiva mucho estar estudiando, así como ustedes se encuentran en este momento en un proceso de adquisición de conocimientos, de compartir información. Entonces, tenemos eso en común, ¿no? Que ambos o todos ustedes y yo estamos estudiando, entonces eso nos hace pues estar mejorando día a día. Mi campo de trabajo durante pues ya más de 20 años, ya tengo casi 25 años trabajando en la psicología clínica. Y hace poco tiempo, pues he empezado a trabajar más en el ámbito educativo. De 7 años para acá, pues trabajo dando clases en diferentes instituciones, tanto de forma virtual, en línea, como de forma presencial. Y bueno, pues voy a estar a sus órdenes a lo largo de este módulo. Bien, esto es lo relacionado con nuestra dinámica de trabajo. Como ustedes saben, nuestro módulo está conformado por 4 semanas de trabajo. De estas 4 semanas de trabajo, en las primeras 3 se entregan 2 actividades integradoras. La suma de los puntajes de estas 6 actividades integradoras, que se entregan 2 por cada semana, dan un 42% de su calificación final. Si ustedes cumplen con todos los criterios de evaluación y entregan sus actividades de acuerdo a la rúbrica que se establece para cada una de ellas, van a poder tener el 42% de su calificación final, 42 puntos. Ahora, tenemos 4 foros aprendiendo. Estos se responden a lo largo de las 4 semanas y es un recurso que nos permite pues estar compartiendo recursos, manifestar nuestras dudas, profundizar en los contenidos del módulo semana con semana. Estos foros no se evalúan, no tienen una ponderación en la calificación, pero nos ayudan a poder ir interactuando entre los diferentes compañeros que conforman este módulo. También tenemos un foro de integración. Este se realiza ya en la semana de integración, en nuestra semana 4 del módulo, y equivale al 8% de la calificación. Si ustedes cumplen con todos los criterios que se plantean de evaluación, van a poder tener 8 puntos por participar en ese foro de integración. También en la semana de integración se entrega el proyecto integrador. Este proyecto pues reúne los conocimientos que se logran desarrollar a lo largo de las 3 semanas previas. Entonces va haciendo una recapitulación de las habilidades, los conocimientos, los puntos que se estuvieron revisando y por lo tanto tiene un total del 30% de la calificación final, tiene un porcentaje importante. También se contestan 2 cuestionarios de habilidades socioemocionales. Cada uno de ellos equivale a 5 puntos de su calificación final, es decir, al 5% de cada uno de los 2. Entonces, sumados dan el 10% de la calificación final. Es muy importante que los contesten cuando están vigentes, porque una vez que cierran tanto los foros como los cuestionarios, no se pueden volver a habilitar.
En el caso de las actividades, bueno, ya se los voy a explicar ahorita más detenidamente, sí se puede hacer alguna modificación para que entreguen los días siguientes a que vence la actividad cuando hay una causa que lo amerite, pero en el caso de los cuestionarios y de los foros, esto no es posible. Entonces, es muy importante que se dé respuesta a ambos cuando están abiertos. También tenemos un cuestionario de autoevaluación. Este se contesta en la semana de integración y no es otra cosa más que un análisis reflexivo de cuáles son las habilidades que se lograron desarrollar, cuáles son los puntos que se tienen que seguir trabajando, y al dar respuesta a este cuestionario ustedes pueden obtener un total del 5% de su calificación final. Y finalmente tenemos la participación individual automática. Esto significa que cada que ustedes revisan los diferentes recursos de la plataforma, que están participando en los foros, que entregan sus actividades, la plataforma va sumando cierto puntaje. Al final se pueden obtener hasta 5 puntos de su calificación final si realizan todas las actividades que están contenidas en la plataforma. Entonces, por lo tanto, es muy importante realizar todos los foros, participar en las actividades formativas, leer todos los recursos para tener este 5%. Sumados todos estos puntajes nos dan un 100% de puntos. Entonces, la calificación final está conformada por los foros aprendiendo, por las 6 actividades integradoras. Los foros aprendiendo solamente se sumarían en la participación individual automática por el foro de integración, los cuestionarios y bueno, así sumaríamos 100 puntos. Ahora, a partir del módulo pasado, se están implementando varios cambios. Ustedes saben, una vez que se dio este receso, pues ha habido una serie de cambios que se están incorporando en la forma de trabajo. Tal es el caso de las sesiones de encuentro para el aprendizaje, como esta sesión. Cuando los estudiantes se conectan a estas sesiones y participan de forma activa, vamos a poder tener un puntaje adicional. Es decir, se va a registrar la asistencia y participación de los estudiantes que ingresen. No basta con ingresar, sino también hay que participar, dar respuesta a las preguntas, participar en los debates, etcétera. Y si ustedes lo hacen así, van a poder obtener un puntaje. Son 1.25 por cada sesión a la que ustedes asistan. Este no se contempla dentro del puntaje total, es decir, es adicional. Digamos que les falló algún criterio del proyecto integrador, perdieron ahí un puntaje. Bueno, esto que se puede ganar en las sesiones de encuentro abierto para el aprendizaje se compensa con esos puntos que pudieron llegar a perder. Entonces, no es un criterio de evaluación que divida estos 100 puntos, sino es adicional. Entonces, pues es una invitación para que estén asistiendo a estos encuentros, que además de que pues les va a permitir obtener este puntaje, pues nos ayuda a profundizar en los conocimientos, a fortalecer las competencias, a resolver dudas, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con las extensiones y segundas entregas? Bueno, estos recursos son apoyos que se brindan en determinadas circunstancias. Bien. Vamos a empezar primero con las extensiones, ¿no? Cuando se vence el plazo de entrega de la actividad, se puede solicitar que se pueda entregar en los siguientes 3 días, las siguientes 72 horas, para poder entregar. ¿Cuándo aplica esta extensión? Cuando se presenta un problema significativo, una situación que el estudiante no pudo haber evitado, que no estuvo en manos del estudiante poder haber entregado el trabajo, y entonces se tienen los siguientes 3 días posteriores a que vence la actividad para poder solicitar y entregar la actividad. Digamos, hoy es domingo, hoy vence mi actividad y no la pude entregar. Entonces tengo lunes, martes y miércoles para solicitar la entrega, pero también para hacer la entrega. Ya para el jueves estamos fuera de tiempo. ¿Cuándo es que es una situación que lo amerite? Digamos, yo contemplo que tengo trabajos de mi semana número 1, pero pues digo, yo creo que no está tan pesado, lo voy postergando, me invitan a lo mejor a alguna comida, tengo algunas actividades que realizar, y entonces voy postergando mi entrega, ¿no? Llega el sábado y digo, bueno, lo realizo en 2 o 3 horas, pensando que voy a poder revisar todos los recursos y realizar mi actividad para poderla entregar,
pero pues se me va la luz, se me complican las cosas, se va la señal de internet y entonces vence el domingo a las 23:59 y no alcancé a adjuntarla. Esto no es una situación que amerite una extensión de plazo, esto es una mala planeación de los tiempos. ¿Qué sí se justifica? Una enfermedad, por ejemplo, estuvo alguien internado de mi familia, hubo una situación climatológica que cambió las condiciones del lugar donde yo me encuentro. Por ejemplo, recientemente tuvimos un huracán en Oaxaca. Entonces ahí, aunque yo quiera, pues no hay luz. No hay luz y hay muchas otras situaciones urgentes que hay que resolver. Entonces, en esos casos, claro, claro que lo amerita, por supuesto. No estuvo en manos del estudiante poder hacer su entrega. Entonces, ahí se otorga la extensión para que puedan entregar su trabajo. No así cuando es una mala planeación. No así cuando yo postergo mis entregas y entonces pues resulta que al final me vence el tiempo y ya no logré entregar. Entonces, son 72 horas en casos que lo ameriten. Y respecto a las segundas entregas, significa que si no lograste obtener una calificación aprobatoria, puedes solicitar una segunda entrega siempre y cuando la actividad no haya vencido o bien siempre y cuando estemos dentro de estos 3 días antes de que, bueno, después de que haya vencido la actividad. Digamos, el domingo se me califica y no obtuve una calificación aprobatoria, puedo solicitar poder entregarla nuevamente el lunes, el martes y hasta el miércoles. Repito, solo cuando mi calificación no es aprobatoria, digamos que sacó 63, 75, 81, en esos casos no existe la posibilidad de entregarla posteriormente, es decir, sí la podrían habilitar si la actividad no, digo, sí la podrían entregar si la actividad no ha vencido, pero la calificación ya no se modifica. Esto es porque desde un inicio están estos recursos de apoyo para ustedes, las sesiones, las explicaciones, el respaldo por medio de mensajería y además tienen acceso a la rúbrica de calificación. Entonces, los estudiantes tienen la responsabilidad de revisar la rúbrica antes de subir su trabajo para saber cuáles son los criterios que se van a evaluar. Entonces, si obtuvieron una calificación baja pero aprobatoria, entonces no se puede volver a entregar la actividad. Y bueno, vamos a hacer una pausita para ver si alguien se pudo conectar a nuestra reunión. Pues no, seguimos solitos, así es que voy a continuar con el contenido. Nada más si se está grabando correctamente, si hay sonido, ok. Vamos a continuar. Bueno. ¿Qué se debe de hacer en la primera semana? Pues ya saben, explorar la plataforma, revisar que podamos tener acceso a todos los recursos, editar su perfil. Eso significa que estando en una modalidad virtual, en línea, pues es muy importante tener esta calidez de trato, ¿no? Entonces eso significa que yo debo de saber con quién estoy trabajando. Y parte de eso lo logramos personalizando nuestro perfil, sabiendo quién me está escribiendo, ¿vale? Entonces es muy importante que personalicen su perfil, que exploren la plataforma y que lean cada uno de los recursos. Esto porque pues nos va a dar un puntaje adicional en la participación individual automática, pero no solo por eso, sino porque además para poder elaborar mis actividades integradoras tengo que revisar todos los recursos. Todos los recursos están diseñados por Prepa en línea como respaldo y están muy bien elaborados para que podamos desarrollar las competencias que se requieren en cada uno de los módulos. Entonces, todos los recursos se tienen que revisar concienzudamente. También es importante revisar el foro de novedades. Yo ahorita copié esta liga donde nos estamos reuniendo justamente en novedades. Aquí en novedades están todos los mensajes que las diferentes figuras que conforman Prepa en línea les vamos colocando. Entonces, aquí está información de relevancia, no se pierde, se conserva y yo puedo ir a consultarla las veces que lo requiera. Entonces, hay que estar revisando el foro de novedades y, como ya les había mencionado, revisar la rúbrica antes de subir nuestra actividad. La rúbrica es un instrumento que nos permite a los facilitadores, a los asesores virtuales, poder calificar sus actividades. Vienen las instrucciones de la actividad, me describe plenamente lo que tengo que hacer y después me dice cómo se va a evaluar mi trabajo. Ustedes pueden ver esta rúbrica, se las voy a mostrar. Denme un segundito. Aquí está, esta es la rúbrica. Ustedes también pueden ver este documento. Ahora,
les sirve a los asesores virtuales para saber en qué nivel se encuentran ustedes de ejecución, pero también les sirve al estudiante como una lista de cotejo. ¿Qué significa eso? Como un checklist donde yo voy leyendo qué estoy haciendo. Escribe sus conocimientos previos sobre la reforma agraria, ok. Realiza un cuadro comparativo, si ya lo hice. La ordenación es comprensible y así voy revisando los criterios. Podríamos verificar que no caiga en el requiere apoyo. Solo semejanzas, por lo que no elaborado adecuadamente. Aquí nos va diciendo cuáles son los puntos que no estoy cumpliendo, ¿no? No omite llenar los 8 datos, responde de manera ambigua. Esto es lo que yo tengo que cuidar para que no se me baje puntaje. Entonces, siempre es importante revisar la rúbrica antes de subir mi trabajo para que yo vea que estoy cumpliendo con los criterios de evaluación. Ahora, el propósito de aprendizaje de este módulo es utilizar el lenguaje científico de cada ciencia para entender, utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar diferentes procesos sociales y fenómenos naturales propios del contexto que nos rodea, a partir del análisis comparativo, reflexivo y crítico de los mensajes contenidos en diferentes fuentes de información para desarrollar una postura propia sobre temas consultados. Entonces, a partir de las diferentes actividades propuestas para este módulo, lo que vamos a estar logrando es que vamos a utilizar el lenguaje específico de cada ciencia que nos va a ayudar a poder entender y explicar lo que sucede en nuestro contexto, ya sean fenómenos sociales o fenómenos naturales. ¿Qué es un fenómeno natural? Por ejemplo, ya decíamos hace ratito, un huracán. Entonces, las diferentes ciencias se encargan de entender por qué se da un huracán y poder explicar cómo es que se da este proceso, ¿no? Para poder prevenir su impacto. Por ejemplo, un fenómeno social, ¿cuál podría ser un proceso social? La violencia, la, eh, la inequidad de oportunidades, eh, todas las cosas que suceden como consecuencia de la interacción humana. Esos son fenómenos sociales. Entonces, gracias a la ciencia vamos a poder entender y explicar, al uso del lenguaje de la ciencia vamos a poder entender y explicar dichos fenómenos. ¿Cómo? Generando análisis, comparando, reflexionando, haciendo una postura crítica sobre aquello que estamos leyendo. Entonces, gran parte de las actividades de este módulo lo que nos van a pedir es que comparemos, que reflexionemos y que critiquemos mensajes. ¿Qué son los mensajes? Bueno, los textos que vamos a estar leyendo. Vamos a tener que hacer reseñas críticas de diferentes tipos de texto. Entonces, cuando hacemos una reseña crítica, justamente estamos comparando, reflexionando y criticando lo que dice el material que estamos consultando. Esto con la intención de poder establecer una postura propia. ¿Qué dice el texto? Y a partir de eso que dice el texto, ¿qué creo yo? A partir de mi análisis, ¿estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Cómo lo divido yo? ¿Qué postura asumo en función de lo que estoy revisando? Bien, ahora, esto yo sé que lo tienen perfectamente bien dominado, pero es importante que lo repasemos para que no quepa ninguna duda. ¿Cómo participamos en los foros? Bueno, los foros son este espacio donde podemos interactuar todos los integrantes del grupo. Entonces, simula la participación que realizamos, por ejemplo, en un salón de clases, cuando estamos revisando un tema y todos opinamos, ¿no? Entonces, basado en ello, ¿qué criterios tenemos que seguir? Bueno, siempre hay que empezar con un saludo y terminar con una despedida. Como cuando entramos a un salón, como cuando empezamos una conversación, siempre hay que saludar y despedirnos al final. Ser cordiales y respetuosos, no importa si lo que está diciendo mi compañero no coincide con lo que yo pienso. No importa si tenemos posturas encontradas, siempre tenemos que ser cordiales y respetuosos. Incluso, por ejemplo, en el foro de integración, donde tenemos que retroalimentar a los compañeros, sí podemos señalar áreas de oportunidad, siempre y cuando mantengamos el respeto y la cordialidad. Entonces, eso implica evitar comentarios que puedan ofender a los compañeros, que implica que tengamos que considerar las diferentes posturas de nuestros compañeros
ser claros, breves y concisos. No es conveniente hacer participaciones de 30 renglones, porque entonces eso vuelve muy cansada la lectura del foro. Hay que ser claros, breves y concisos, cuidar nuestra ortografía, no escribir solo con mayúsculas, no emplear modismos, no presentar información ajena como propia. ¿Qué significa esto? Si el foro trata sobre equidad, por ejemplo, yo puedo ir a una página y decir qué es equidad, ¿no? Y lo que me salga ahí como respuesta lo copio y lo pego en mi foro. Eso es se considera plagio. Entonces, presentar información de otras personas como si fuera mía se considera plagio. Los foros y la mayoría de las actividades de prepa en línea están diseñadas para que lo responda con mis propias palabras a partir de la revisión teórica. Entonces, puedo revisar los documentos, pero no puedo copiar y pegar la información de los documentos. Tengo que parafrasear al autor mencionando lo que yo entendí, lo que yo aprendí, lo que ahora sé a partir de la lectura. Entonces, si se retoman comentarios, datos de cualquier información para complementar la aportación, hay que asegurarse de mencionar de dónde se obtuvo la información, citando al autor y agregando la referencia completa. Estos son criterios de evaluación en la tercera y cuarta semana. Entonces, hay que aprender a citar y a referenciar a nuestros autores y contestar la pregunta detonante. Vamos a ir acá a ver si alguien logró conectarse. Veamos. No, seguimos solitos, así es que voy a continuar. Estamos acá. Estos son los recursos que tienen que leer para poder elaborar sus actividades de esta semana: análisis de datos e información, reconstrucción y análisis de hechos históricos, acontecimientos históricos, contexto sociohistórico y cultural, condiciones sociohistóricas y culturales, subjetividad y objetividad. Y bueno, pues este recurso pues no lo vamos a poder emplear porque estamos por el momento solitos en esta sesión. Entonces, para la sesión del viernes vamos a recuperar estos conceptos de intención comunicativa, de lenguaje científico, cómo elaborar un resumen para que pueda servirles. De entrada, lo que puedo decirles en esta sesión son algunas recomendaciones. Por ejemplo, por favor, intenten entregar sus actividades anticipadamente. No se esperen al final de la semana porque, pues ya saben, puede fallar la tecnología, puede haber cortes de luz eléctrica, puede caer una lluvia intensa que nos quite el internet. Entonces, no hay que esperar al último momento, hay que subir nuestras actividades anticipadamente. Errores frecuentes en las actividades de esta semana es omitir los conocimientos previos. Los conocimientos previos es lo que tú sabes del tema. Entonces, para poder colocar los conocimientos previos, no necesitamos investigar. Digamos que me pregunta, ¿qué sabes tú sobre el género? Y digo, no lo sé muy bien, tengo una idea, pero entonces mejor vamos a investigar. Y yo investigo, ¿qué es el género? Y entonces lo que me salga, lo copio y lo pego en la respuesta. Eso es equivocado y voy a perder el puntaje. Porque los conocimientos previos es lo que yo sé. ¿Cuándo he escuchado esa palabra? ¿Dónde la podría incluir en una frase? ¿Qué impresión o a qué me remite esa palabra? Entonces, no tengo que investigar, pero tampoco se vale decir no sé nada sobre el tema. Tengo que preguntarme dónde la he escuchado. Aunque no sea la información correcta como tal, es decir, no necesito saber la información correcta, lo que tengo que activar es en qué momentos he hecho uso de ese conocimiento. Por ejemplo, en esta semana nos preguntan qué sabemos sobre la reforma agraria. Supongamos que yo no sé qué es la reforma agraria, pero la palabra reforma sí la he escuchado. Y la palabra agraria probablemente también la he escuchado. ¿Con qué las asocio? ¿En qué contexto las he utilizado? ¿Qué me hacen pensar cuando las escucho? Eso es lo que debo de contestar. No sé, no es adecuado, por lo tanto, decir no sé nada al respecto, porque entonces perderán el puntaje de los conocimientos previos, y tampoco buscar información, porque si copian y pegan información de otras fuentes, perderán dicho puntaje. Ahora, entregar una reseña que no tiene la estructura correcta. Una reseña tiene que tener introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción planteamos de qué se trata el documento, es decir, en esta reseña haremos una revisión del siguiente material.
En el desarrollo se hace un resumen del material y en las conclusiones se emite una opinión. Una reseña crítica es, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda, porque vamos a ver una película y no sabemos qué película ver, y entonces nos vamos a las reseñas, ¿no? Las personas que se dedican a hacer evaluaciones de las películas, vemos, pues esta película es de tal director, aborda esta temática como introducción y después en el desarrollo nos dicen de qué trata, ¿no? Es una película que habla de, está situada en tal época, aborda una relación amorosa, aborda el conflicto de un matrimonio, nos resume de qué trata la película y al final nos dicen si la película es entretenida, si la película es divertida, si la película es dramática, si la película eh, vale la pena, ¿no? Nos dicen claramente si te recomiendo verla o no te recomiendo verla. Así debe de estar estructurada una reseña. Debe de tener al menos una extensión de una cuartilla. Repito, con la estructura de introducción, desarrollo y conclusiones para que esté desarrollada de forma correcta. Otro aspecto es que tenemos faltas de ortografía, eso puede llegar a bajar sus calificaciones, entregar trabajos vacíos, aunque no lo crean, a veces descargan las plantillas que están dispuestas en la plataforma y suben el trabajo sin haber llenado los espacios o bien sin el nombre correcto. No cumplir con la extensión solicitada, por ejemplo, si nos dice responde en un párrafo de 10 renglones y ponen una respuesta de 3 renglones, pues ahí nos está cumpliendo con la argumentación que se nos solicita. Esta extensión se solicita porque es para poder ver la capacidad que tenemos de argumentar. ¿Por qué creo que es correcto? ¿Qué me hace pensar que sí coincide? ¿Cómo visualizo yo el tema? Tengo que argumentar mis planteamientos, es decir, dar razones del por qué estoy diciendo lo que digo. Entonces, si nos piden 2 párrafos de 10 renglones, tienen que ser exactamente 2 párrafos de 10 renglones. Y, por ejemplo, cuando se nos pide un resumen, algunas veces lo que hacen los estudiantes es copiar fragmentos del texto original. Eso es incorrecto y se llama copia o plagio. Un resumen es leer el material, entenderlo y explicarlo en mis propias palabras. No doy mi opinión. La diferencia entre un resumen y una reseña es que sí, la reseña también resume el material que se está trabajando, pero en el resumen no colocamos una opinión. En el resumen solamente decimos de forma muy concreta de qué trató el material. Pero no doy una postura. Entonces, en términos de complejidad cognitiva, es decir, de dificultad, es más difícil una reseña porque además de que tengo que comprenderlo y resumirlo, también tengo que emitir una opinión. Pero algunas veces, aunque el resumen podría ser más sencillo de realizar, no siempre lo elaboramos de la forma correcta porque lo que hacemos es copiar y pegar. Entonces leo el documento y digo, esto está muy interesante, lo copio y lo pego, esta parte también es muy interesante, la copio y la pego, y entonces nos entregamos un resumen compuesto de fragmentos del documento. Eso es un error y se califica como plagio. Tengo que explicarlo en mis propias palabras. Y a grandes rasgos, estas son las recomendaciones que les hago porque en módulos pasados son los puntos que han impactado en la calificación de las entregas de las personas que ya cursaron ese módulo. Entonces, cuiden estos aspectos y nos vemos en nuestro segundo encuentro abierto para el aprendizaje que vamos a realizar el día viernes. En todos los encuentros vamos a estar manejando esta misma liga, entonces ya se las compartí, nada más es cosa de que la conserven o yo se las voy a estar renovando cada que les ponga el anuncio, pero la liga va a ser la misma porque en el chat se queda registrado quién se presentó a la sesión. Entonces, el día de hoy vamos a dar por concluida nuestra sesión hasta aquí y espero que el viernes puedan conectarse para poder resolver sus dudas y poder interactuar sobre los contenidos de esta semana. Y bueno, pues espero que vean esta sesión, que sea de su agrado y que les sea útil y sigo atenta a sus comentarios por medio de la plataforma y nos vemos el viernes. Bonito día.